Amigos telespectadores, hace muy pocas horas en este país se eligió a un nuevo presidente que va a regir los destinos de Chile en los próximos 4 años. Nuestro programa, creo el programa más antiguo de la televisión chilena, ha estado siempre presente y siempre junto a nuestros telespectadores, y pensamos que en esta oportunidad todos nosotros estamos muy interesados en conocer a ese hombre que va a regir los destinos del país. Las características de nuestro programa hacen que hagamos una entrevista distinta, diferente, desde el punto de vista humano, y por eso doblemente yo le agradezco a don Patricio Elwin la gentileza que ha tenido en aceptar esta entrevista. Así que le agradezco doblemente esta oportunidad que me da. Don Patricio, ¿dónde estudió usted? Debo decirle don Patricio, presidente, pero no tengo experiencia tampoco en esto. Yo creo que con don Patricio nos entendemos bien. Muchísimas gracias. Yo espero no cambiar mi modo de ser por el hecho de haber sido elegido presidente, y no me gustan mucho los títulos. Bueno, yo hice la mayor parte de mis estudios en el Liceo de Hombres de San Bernardo. Mis padres vivían en San Bernardo, mi padre era ministro de la Corte, y en el liceo cursé desde sexta preparatoria hasta quinto año de Humanidades. Aunque tengo entendido que con su padre usted viajó por diferentes lugares de Chile. Bueno, yo viví en Viña primero, donde nací, y donde mi padre era abogado primero y después fue relator de la Corte de Valparaíso. Después fuimos a Valdivia, donde estudié en el Colegio Salesiano, el año y medio que mi padre estuvo de ministro de la Corte en Valdivia, pero al año y medio lo trasladaron a Santiago y nos radicamos en San Bernardo. Y ahí estudié, como le digo, en el liceo. ¿Siempre buen alumno? Era medio mateo yo de estudiante. ¿Sí? Sí. ¿Qué era lo que más le gustaba mientras estudiaba? Bueno, siempre los ramos humanistas, historia, literatura, eran mis fuertes. En cambio, matemática era bastante débil. Su padre era masón. Sí. ¿Y cómo se produce esta diferencia entre ustedes? Porque usted ha sido bastante católico. Mire, mi padre era un masón muy respetuoso. Además, yo creo que él era de la vertiente, por lo que conversó en alguna oportunidad mía, de la masonería que viene de Inglaterra, que no era anticlerical ni anticristiana. Por el contrario, usted sabe que en Inglaterra el rey de Inglaterra tradicionalmente es el jefe de la masonería y al mismo tiempo el jefe de la iglesia cristiana anglicana. Entonces mi padre era más bien un cristiano protestante. ¿Y lo religioso viene más por el lado de su mamá? Y mi madre era una católica observante, muy creyente, y curioso, mi padre era un hombre muy severo en cuanto al cumplimiento del deber. Y yo por ahí, por los 16 años, 17, me empecé a poner rebelde y dejé de ir a misa. Y mi padre me dice un día, ¿y usted, jovencito, no va a misa? Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué me dice usted? Entonces él me dijo, bueno, es que yo no soy católico. Si tú eres católico, tú debes ir a misa. Bueno, yo me formé en ese... yo tuve un periodo de crisis religiosa y después recibí el don de la fe y me alegro mucho de tenerlo. ¿Usted era muy enamorado cuando joven? Mire, no demasiado. No demasiado. Lo normal. Lo normal, pero se enamoró varias veces, a eso me refiero. Mire, más de alguna vez, por supuesto. ¿Y a su señora cómo la conoció? A mi señora la conocí del modo más, un modo muy normal, la conocí en una fiesta, pero fue preparado un poco el encuentro. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque su hijo Francisco me contó que usted parece había escrito algo sobre el carbón. Exactamente. Yo escribí un artículo en la revista Política y Espíritu que se llamaba La verdad sobre el carbón. En aquella época, el año 47, de la huelga de los trabajadores del carbón, que terminó con la ley llamada maldita, en tiempos de Gabriel González.
Y a mi mujer leyó ese artículo y le llamó la atención y le preguntó a un amigo común, ¿quién es este señor Elwin que escribe este artículo que me interesó tanto? ¿Y cómo lo prepararon entonces? Bueno, este amigo me invitó a una fiesta donde estaba esta niña que había hecho este comentario y ahí nos conocimos y fue flechazo, en verdad. ¿A primera vista? ¿Se casaron Sí. después de poco tiempo? Nos conocimos un 24 de diciembre y nos casamos el 2 de octubre siguiente. Yo siempre consiguiendo la información a través de su hijo Francisco, le preguntaba si ustedes discutían en la casa, si peleaban mucho, y él me dice, si lo han hecho, lo tienen que haber hecho con mucho cuidado porque nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces mi pregunta es si ustedes realmente discuten o no lo hacen. Bueno, yo creo que usted habló al comienzo de la convivencia nacional. Yo creo que vivir es convivir. Que la gran ciencia, el arte de la vida, es saber convivir. Porque nadie vive solo. Y convivir, la convivencia empieza en el hogar. Hay que convivir con la mujer, convivir con los hijos, convivir con la gente que lo ayuda a uno, que le sirve, en el trabajo, con sus compañeros, con sus jefes, con sus subordinados. Y esto exige saber respetar a la gente. Yo creo que mi mujer y yo tenemos el don natural de ser muy respetuosos recíprocamente. Como esto no significa que estemos siempre de acuerdo, hay ocasiones en que estamos en desacuerdo, debatimos, llegamos a acuerdo o cada uno mantiene sus posiciones. Entonces mi pregunta es, ¿y qué espera usted de sus opositores? Bueno, yo espero de mis opositores esto mismo que voy a hacer yo el gran empeño de hacerlo. Yo trataré de entenderlos a ellos, que ellos traten de entenderme a mí. Y le hago la pregunta al revés. ¿Qué cree que sus opositores esperan de usted? Bueno, lo único que legítimamente tienen derecho a esperar es que yo sea consecuente con lo que le he ofrecido al país. Procurar ser efectivamente el presidente de todos los chilenos, buscar grandes acuerdos, poner el acento en lo que une más que en lo que divide, dentro de un espíritu de justicia social y de respeto a la gente, que me parece que son las bases fundamentales para que haya una sociedad estable. Y volviendo a su casa, a su familia, yo sé que usted tiene una muy buena relación con todos sus hijos. Seguramente Francisco, por ser el más chico, y el que lo ha acompañado, el que está aquí, a lo mejor es el regalón. Bueno, fue regalón mucho de tiempo porque era el concho. Así como yo sé que Carlitos y La Paz son los nietos regalones. Bueno, yo creo que todos los nietos son regalones, pero ellos dos son los más grandes también, los primeros nietos Es tienen al revés, algo. entonces, el conchito. Claro, ocurre que con los hijos uno suele ser más cariñoso con el último y más severo con los primeros. Y con los nietos pasa al revés. Los primeros que recibe son los que uno va conociendo más y va teniendo más intimidad. Las distancias de edades se van alargando mucho con los últimos. Pero yo creo que todos mis nietos son muy regalones míos. Hoy día, ¿cómo se siente? Han pasado algunas horas desde que usted ganó y es el presidente de todos los chilenos. Su vida va a cambiar. Seguramente no va a poder hacer las cosas que antes hacía. Tengo entendido que a usted le gusta jugar tenis y hace tiempo que no juega. No, hace tiempo que no juego, pero eso no por limitaciones de este orden, sino que porque tuve un problema en la columna. Ah, ya. Un problema, el golpe me repercutía en una discopatía cervical y entonces el asunto se repitió tanto que tuve que dejar de jugar. ¿Es ese su deporte preferido? Bueno, el tenis me gustaba mucho la natación y como a falta de deporte me gusta mucho caminar, subir cerros, caminar por la playa, caminar por los campos. Y una de las cosas que me aflige en esta condición, ya la sufrí como candidato, pero ahora más después de mi elección, es que me siento bastante limitado, porque todos estos aparatos de seguridad que ahora se estiman indispensables, yo echo de menos los tiempos en que don Jorge Alessandri se iba a pie desde su departamento a La Moneda o Eduardo Frei, volvía hasta Hindenburg caminando, más de alguna vez lo acompañé. Parece que ahora no se puede, le dicen a uno
y entonces me siento un poco como prisionero. Y eso francamente, ¿Eso no le gusta mucho? No me gusta, me afecta. ¿Cuándo se dio cuenta usted que le gustaba la política? Mire, la verdad es que a mí me gustó la política desde niño. Siempre. Desde niño. Mi madre tenía mucha inquietud política. Mi padre, antes de entrar al Poder Judicial, había sido dirigente de la Juventud Liberal de su tiempo, que era la Juventud Progresista de los años 10. ¿Usted siempre perteneció al mismo partido? Yo siempre he pertenecido al único partido al que he pertenecido fue a la Falange Nacional, luego Partido Demócrata Cristiano. Pero tuve mucha vacilación entre entrar a la Falange o entrar al Partido Socialista, porque yo tenía una duda, me sentía muy cercano al socialismo en aquellos años, pero en definitiva mi formación cristiana fue la que me indujo a preferir la democracia cristiana. ¿Y cómo definiría usted un político? ¿Qué es un político? Bueno, yo diría que un político es esencialmente un hombre preocupado del bien común, preocupado del destino de su país, que la suerte del país pasa a tener tal importancia en su vida que le dedica su atención preferente y posterga otras cosas. En mi caso, yo tenía varias vocaciones. Yo diría que fundamentalmente mi vocación es la justicia. Y por tener vocación de justicia, quise ser abogado. Y además tengo condiciones pedagógicas. ¿Sus hermanos también son abogados? Mis 3 hermanos somos, 4 hermanos hombres abogados, tenemos estudios juntos. Y luego me gustaba mucho la pedagogía, me gustaban mucho las clases en la universidad. Pero sentía al mismo tiempo que la justicia que yo quería no era la que se hace en los tribunales, sino que trascendía a los tribunales. Hay que hacer justicia en la sociedad. Y para eso uno tenía que meterse en el campo de la política. Don Patricio, si usted pudiera soñar con un ideal suyo, ahora desde dentro de pocos días más usted va a recibir la banda presidencial y va a gobernar este país durante 4 años, y si pudiera soñar con el ideal, ¿cuál sería su sueño ideal? Mire, mi sueño ideal sería un país unido, en paz, en que toda la gente se sintiera respetada y en que el progreso, la modernización, el bienestar económico llegara a todos, especialmente a los más pobres. Le agradezco mucho, don Patricio, esta oportunidad que me ha dado. Como lo dije al principio, el programa nuestro es más bien un programa de entretención, pero conjuntamente con la entretención siempre hemos estado en los grandes momentos, en los momentos difíciles, en los momentos no tan difíciles del país, y sus palabras y la oportunidad que hemos tenido de conocerlos desde otro ángulo creo que es muy interesante para mí como animador, para mis compañeros de trabajo y para nuestro público. Muchas gracias. Soy yo quien le agradezco a usted la oportunidad. Y lo dejo con nuestros telespectadores. Que me ha dado, Mario, de poder participar en su programa y mostrar esta faceta que usted ha querido mostrar de mi personalidad. Yo solo quisiera decirle a los televidentes que yo me sentiría realizado si logro verdaderamente superar las divisiones entre los chilenos, terminar la lógica de la guerra y imponer en la convivencia nacional una lógica de paz, de armonía, de concordia. Sé que tendré muchas dificultades, sé que la tarea es difícil y le pido a Dios que me ayude y le pido a mis compatriotas que más allá de nuestras diferencias, respetando nuestras diferencias, me ayuden para cumplir esta tarea que es la tarea de todos los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Patricio.